Hasta el momento, todo lo que hemos hablado en vídeos anteriores era respecto a las fracciones y precisamente todo el contenido era contenido repetido de cursos anteriores. Nos ha servido de refresco. Lo que sí que incluimos nuevo en este curso es la clasificación de los números decimales. Ya dijimos en el primer vídeo introductorio del tema que los números decimales, una parte de ellos, son números racionales y entraban dentro del conjunto de los números racionales. Y después había unos números decimales que no entraban en ese grupo, sino en el conjunto de los irracionales. Vamos a ver los números decimales en detalle, qué clasificación tienen, cómo los podemos identificar y a partir de ahí cuáles entran en el conjunto racionales y cuáles no. El primer tipo de número decimal que encontramos es el de números decimales exactos. Los números decimales exactos son aquellos que tienen un número exacto de decimales, como el nombre indica. Es decir, yo tengo que el número decimal tiene un decimal, 2, 3, 8 decimales, pero sabemos cuál es el último. Por ejemplo, si tengo 5,13 es un número decimal exacto. Es un número que tiene dos decimales, el 1 y el 3. Después del 3 podríamos decir que todos los demás decimales son 0, pero no los contabilizamos. Es decir, dos decimales. Otro número decimal exacto pues podría ser menos 2,8. Menos 2,8 tiene un decimal, exactamente 1. ¿Vale? Este sería el primer tipo de número decimal. El siguiente tipo serían los números decimales periódicos. Como el nombre indica, algo periódico es algo que se repite en el tiempo. Es algo que cada cierto tiempo vuelve a aparecer. En el caso de los números decimales periódicos, tenemos de dos tipos. El primer tipo son los números decimales periódicos puros. Son aquellos que desde el primer decimal tenemos un patrón que se va a estar repitiendo de ahí hasta el infinito. Por ejemplo, si tenemos 7,3 y fijaos, a este 3 le pongo un gorrito. Este gorrito indica que este 3 se va a estar repitiendo hasta el infinito. Quiere decir, 7,3 periódico, que es como lo llamaríamos, es igual a decir 7,33333 y así hasta el infinito. O, por ejemplo, 4,26. Con el 2 y el 6 también dentro de este gorrito. Esto quiere decir que tenemos el 4, y después 2, 6, 2, 6, 2, 6, es decir, este 2 y este 6 se van repitiendo continuamente. Este grupo lo vamos a ir teniendo. 4,2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, infinitamente. Decimos que son periódicos puros porque todos los decimales
están dentro del periodo. Fijaos, aquí el 3 está dentro del periodo indicado con este gorro, y en el 4,26 periódico, fijaos que los decimales, que son el 2 y el 6, ambos están dentro del periodo. Tienen ese gorrito. Por eso son periódicos puros. Si no todos los decimales estuviesen dentro de un periodo, tendríamos el otro tipo, que son los periódicos mixtos. Mixtos porque tendremos decimales dentro y decimales fuera del periodo. Por ejemplo, si tengo vamos a poner un número negativo, menos 2,51. Y el 1 es el que está dentro del periodo, es el que tenemos el gorrito. Fijaos que el 5 no está incluido dentro de ese periodo. Este número es el menos 2,5111111. Es decir, el que se repite es el 1. El 5 no está dentro del periodo. ¿Vale? Otro, por ejemplo, se podría escribir el 7,862. Y el 2 es el que está dentro del periodo. Es el que tiene el gorrito. Este número es el 7,862222222. Y así hasta el infinito. O, por ejemplo, podemos poner que el periodo tenga dentro el 6 y el 2. Este sería 7,8626262. Fijaos que ahora lo que se repite es el 6 y el 2. ¿Vale? El 8 no, el 8 está fuera del periodo. ¿De acuerdo? Fijaos que en todos los ejemplos que he puesto el periodo siempre está al final, siempre coge el último decimal escrito como parte de ese periodo. No podríamos tener, por ejemplo, este número. 7,86 dentro del periodo y después fuera el 2. ¿Por qué? Porque este número sería 7,8686868686, así hasta el infinito. Si está hasta el infinito, ¿en qué momento introducimos el 2? No podríamos, ¿vale? Es decir, este número no lo podríamos escribir. En cambio, sí que los que hemos puesto anteriormente, con el 6 y el 2 dentro del periodo, o solamente el 2. Si incluimos el 8 en el periodo, tenemos 8, 6, 2, todo dentro de un periodo, ya no hablaríamos de periódico mixto, hablaríamos de un periódico puro, como hemos visto antes, que todos los decimales estaban dentro del periodo y se repetían. ¿Vale? Ahora, si no tenemos un número decimal que tenga una cantidad exacta de decimales, como en el caso de decimales exactos, ni tenemos un número decimal que sus decimales siguen un patrón repetitivo, como son en los periódicos, tendremos un tercer tipo, que son los números decimales ni exactos ni periódicos. ¿Vale? Lo nombramos, lo describimos como lo que no es. No es un número exacto, no es un número periódico. Es decir, no puede tener un número exacto de decimales, por tanto va a tener infinitos. Y aparte, si tiene infinitos decimales, esos decimales no van a seguir un patrón, como ocurría anteriormente.
Es decir, que aquí incluiremos todos los números decimales que tengan infinitos decimales y que no sigan ningún tipo de patrón. Aquí, por ejemplo, entrarían números sobre todo, o los más fáciles y que ya habéis visto a lo largo de los años, son las raíces, por ejemplo, raíces cuadradas de 2. Si cogéis la calculadora y ponéis raíz cuadrada de 2, veréis que la calculadora os da un montón de decimales hasta que ya no le caben más en la memoria y no encontraréis un patrón. Veréis que en este caso la raíz cuadrada de 2 es 1,414 y más decimales y ninguno de ellos se repite. Eso en el caso de raíz de 2, raíz de 5, raíz de 7. Cuidado que no todas las raíces están dentro de este grupo, ¿vale? La raíz cuadrada de 9 es 3 o menos 3. Y en este caso, si es 3, sí que tenemos que lo podríamos escribir como un número racional y no entraría dentro de este conjunto, ¿vale? Por tanto, tenemos que la raíz de 9 no es un número que entre dentro de este grupo. Otro número decimal no exacto ni periódico que también hemos visto es el número pi. El número pi 3,1416 etc, etc tiene infinitos decimales y no sigue ningún tipo de patrón. Por tanto, lo tenemos aquí incluido. Entonces, visto esta clasificación de números decimales, ¿cuáles son racionales y cuáles no? Tenemos que los números decimales exactos y los números decimales periódicos, tanto los puros como los mixtos, pertenecen a los números racionales. Están dentro de este conjunto de racionales. En cambio, los que no son exactos ni periódicos, estos de aquí están en el conjunto de los irracionales. Ya vimos en un vídeo anterior que esto significaba que un número estuviese en el conjunto racional, es que se podía escribir en forma de fracción. Eso quiere decir que los números exactos, decimales exactos y los decimales periódicos se pueden escribir en forma de fracción. En cambio, los decimales que no son ni exactos ni periódicos, al pertenecer a los irracionales, no se pueden escribir de ninguna manera como una fracción con numerador y denominador enteros. En el próximo vídeo veremos cómo podemos escribir y cómo debemos hacer, qué proceso seguiremos para transformar estos números decimales exactos y periódicos en fracciones.